Vamos de inmediato este día a conocer un aspecto muy importante que tiene que ver con la implementación de los centros de atención de primera instancia, conocidos como CAPI, los cuales consisten en espacios diseñados para brindar atención integral a la primera infancia, que son como una especie de salas cunas que deben de tener, de acuerdo a la ley, establecidos en los que son instituciones autónomas, lo que es también espacios públicos, es decir, instituciones públicas y sobre todo también sectores privados, incluyendo también las alcaldías. Un tema bien interesante porque el año pasado comenzó con la implementación ya, especialmente en las instituciones autónomas. Hoy, para este mes de marzo de 2025, entra en vigencia ya para las alcaldías y también sector privado. ¿Qué tan preparados están toda esta infraestructura para poder ofrecer esas condiciones de atención integral y de calidad a los niños en sus primeros años de vida? Ese es un punto bien importante que vamos a hablar esta mañana. Yo le invito a usted a que me acompañe. Los centros de atención a la primera infancia en El Salvador son espacios diseñados para brindar cuidado y educación integral a niños de los 45 días de nacidos hasta los 4 años. Estos centros buscan garantizar el desarrollo temprano de la niñez, proporcionando servicios que incluyen atención pedagógica, nutricional y de salud. La ley Crecer Juntos, vigente desde 2023, establece que todas las instituciones públicas, privadas y municipalidades con más de 100 empleados deben garantizar el acceso a un CAPI para los hijos de sus trabajadores. Esta obligación puede cumplirse de varias maneras: instalando un CAPI propio en la ubicación de la institución o empresa, contratando los servicios de un CAPI autorizado por CONAPINA y otorgando un subsidio económico a los empleados para que elijan un CAPI autorizado según su preferencia. Sin embargo, la implementación de estos centros ha enfrentado desafíos. Según datos del CONAPINA, hasta marzo de 2025 se han autorizado 32 CAPI en todo el país, de los cuales solo 5 han sido establecidos por instituciones públicas o empresas privadas para uso exclusivo de sus empleados. Pero para profundizar en el impacto de estos espacios, no se pierda esta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por poner en perspectiva precisamente todos esos elementos que vamos a abordar esta mañana con nuestro invitado, y quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Manuel Rosa. Él es un experto en Derecho Laboral. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido, licenciado. Gracias, buenos días. Bueno, es interesante conocer primero y poner en perspectiva el interés y el énfasis que se le está dando a la atención primaria integral de los niños, ¿no? Sí, la verdad es que este es un esfuerzo bastante noble. Yo lo califico como bastante noble porque se está pensando en país, se está pensando en las futuras generaciones, y creo que, sin meterme en el campo de la psicología o en el campo de la educación, que no es el mío, pero creo que todos sabemos, y lo que tenemos hijos, que los primeros años de un niño son importantes en su desarrollo y pueden moldear o pueden marcar cómo va a ser su vida adulta o su adolescencia. A ver, hablamos en este caso de la implementación de la ley CAPI, que es el Centro de Atención de Primera Instancia, ¿no? Partamos primero sabiendo que la ley Crecer Juntos establece la creación de los CAPI, ¿cierto? Sí, de hecho, el CAPI significa Centro de Atención a la Primera Infancia, y la verdad que esto es una que se retomó ya en estos últimos años, pero no es algo nuevo. O sea, esto venía regulado desde 1983 con la Constitución de la República. Entonces aquí existía una inconstitucionalidad, bueno, se promovió una inconstitucionalidad por omisión, puesto que la Constitución le daba la responsabilidad a la Asamblea Legislativa para que regulara acerca de esto. En un inicio se habló de salas cunas, pero modernamente ya no se habla de salas cunas, sino que de un CAPI, de un Centro de Atención a la Primera Infancia. Nos dimos desde luego el tiempo para indagar un poco sobre ese factor de
que identifica precisamente en la Constitución. El artículo 42 dice de la siguiente manera: las leyes, dice, la mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del parto y de la conservación del empleo. Las leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas. Aquí está el tema. Ahí está el tema. Salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores. Es decir, esto viene desde 1983, lo que estaba la Constitución que tenemos vigente. Luego, recuerdo que la Sala de lo Constitucional ordenó crear la famosa ley para salas cunas también, que es esta misma. No, de hecho sí, esto ha venido evolucionando. De hecho existió una ley de salas cunas, pero luego por me imagino estudios que se hicieron por parte del CONAPINA, por parte del gobierno, pues se decidió derogar esta ley e incluirla en lo que se conoce como en la ley nueva que regula la... Crecer Juntos. La ley Crecer Juntos. La ley Crecer Juntos que lo estableció. O sea, esta vino a sustituir todo esto, pero ¿por qué en el tema, y siendo abogado, por qué en el caso de la Constitución particularmente? Bueno, la Constitución, eso fue en este caso fue una obligación que impuso el legislador, previendo una mejor base para una sociedad. Es decir, que los niños, sobre todo, recuérdense que el trabajo es uno de los derechos sociales fundamentales, y un trabajador o una trabajadora a veces no está tranquilo porque no sabe con quién dejar a sus hijos. O sea, realmente cuántos permisos acerca de esto, o cuántas ausencias laborales puede haber porque el niño no está bien cuidado, porque no tiene con quién cuidarse. Y sobre todo, promover estos centros de atención a la primera infancia busca, creo yo, una muy agresiva para mí, cambio de sociedad, porque no se trata solo... Es un cambio radical. Un cambio radical, porque no se trata, y de hecho esa es la diferencia. O sea, una sala cuna, estamos acostumbrados casi que a un lugar de cuidado, ¿sí? Cuidado, pero de hecho es interesante, la sentencia de la Sala de lo Constitucional regula y dice que no tiene que ser únicamente un lugar de cuidado, sino que tiene que considerarse factores psicológicos, donde se les desarrollen temas motrices, donde se les crea habilidades para la vida. Entonces, no es que sea solo un centro de cuidado, decir, bueno, aquí lo puede traer y aquí se lo vamos a cuidar en toda la jornada laboral. No sucede así. Un CAPI debe de tener todos los requisitos que establece, pues, el reglamento de la ley Crecer Juntos y para instalación de CAPI. Es decir, pero sí hay una marcada diferencia. Entonces, veamos un poquito el tema de la diferencia entre lo que es una sala cuna y, en este caso, lo que es una CAPI, ¿no? ¿Sí? Correcto, sí. Ahí está, gracias, producción. Es decir, hay una marcada diferencia, sobre todo cuando hay un énfasis en el tema educativo. En la sala cuna se tiene que garantizar un resguardo del menor, ¿no? Exactamente, un resguardo, pero con un CAPI estamos hablando de estimulación. Bueno, los expertos y los profesionales en esto sabrán que es una estimulación para motriz, una estimulación psicológica, una estimulación para que empiecen a desarrollar lógica, educación. Obviamente el cuidado personal tiene que estar por profesionales. Si estamos hablando de educación, tienen que ser personas que en efecto tengan esta experticia para poder hacerlo, lo que no sucedía en una sala cuna, ¿verdad? Entonces, y creo que en el tercer punto es un punto clave, brindar atención integral. O sea, integral, para mí esa es la palabra clave, porque no se trata, como repito, de solo cuidarlos o resguardarlos, sino que tiene que haber integridad, es decir, considerar todos los aspectos para un desarrollo de los niños. A ver, decía de que la implementación de los CAPI inició con las instituciones autónomas. Esto fue el año pasado, ¿no? Correcto. Y hoy en marzo entran alcaldías y también ya empresas privadas. Sí, de hecho había venido prorrogándose el tema de entrada en vigencia de esta ley, me imagino por los estudios y sobre todo porque quizás no había la suficiente cantidad de CAPIs, pero a partir del 1 de marzo sí ya no se le dio más largas. Creo que era un tema que tenía que implementarse, y sobre todo para el sector privado, que han tenido, pues, han visto todas las prórrogas que se han dado, pero esto va dirigido para aquellos empleadores que tengan 100 o más trabajadores en su planilla. Ellos son los obligados a brindar esta prestación. Y se puede... En el sector privado. ¿Las alcaldías sí están obligadas todas?
Las alcaldías están obligadas a tener un CAPI, correcto. E incluso habla de gratuitos para ofrecérselo a la población y garantizar el desarrollo integral de la niñez, de la primera infancia. Ok, estamos hablando también de infraestructura, costos operativos, etcétera. Sí, estamos hablando de instalar, estamos hablando de tener un lugar adecuado. Hecho, porque es bien importante, perdón que le interrumpa, porque es importante conocer quiénes están obligados y cuáles son las modalidades precisamente para la implementación de esto, porque hay normas, hay reglas que hay que, digamos, cumplir. Sí, correcto. De hecho, esto fue una de las cosas que se discutió mucho a nivel de modificación legal, porque en un inicio, y sobre todo en el tema de la sala cuna, cuando estaba vigente esa ley, solo existían 3 modalidades, que era instalar dentro del mismo centro de trabajo un CAPI o una sala cuna en aquella época, instalar un CAPI. Eso se sigue manteniendo a la fecha y obviamente pues el empleador va a incurrir con todos los costos, es decir, de equipamiento, de personal a contratar. ¿Qué es lo que no incluye? Pues no incluye, por ejemplo, los pañales, la comida, medicamentos, este tipo de situaciones no incluye. Pero luego el equipamiento y el personal a contratar va por parte del empleador. Luego está la siguiente modalidad que también subsiste, que es coaligarse, es decir, que varias empresas de una misma circunscripción territorial, decía en aquella época la ley de salas cunas, pero hoy es el mismo municipio, puedan coaligarse o unirse y crear un CAPI, es decir, que varias empresas unan esfuerzos y se pueda crear con las mismas características, ¿verdad? A costo de los empleadores y obviamente brindarlo gratuitamente para sus colaboradores. Luego está la otra modalidad que hasta antes de la modificación de la ley Crecer Juntos, era quizá la que más se estaban decantando todos los sectores privados. Se estaban decantando por tercerizar, es decir, contratar a CAPI ya autorizados e indicarles a sus colaboradores a qué lugar los podían llevar, obviamente asumiendo el costo del patrono, ¿verdad? Y finalmente, a inicios de este año se modificó la ley, igual por temas de circunscripción territorial, que a veces le quedaba más fácil a un colaborador que esté cerca de su casa porque tal vez no estaba en el mismo municipio de su trabajo. Entonces se dio la opción de entregar este dinero al colaborador, pero tiene que buscar un CAPI que esté autorizado dentro de su... Debe de estar autorizado. Exactamente, no puede ser cualquier kinder, no puede ser cualquier guardería, tiene que ser un CAPI autorizado. Es ese punto importante y quiero poner en relieve, amigos que nos están sintonizando, porque es la implementación de los CAPI como parte del cumplimiento de la ley Crecer Juntos, que obliga precisamente a las instituciones autónomas, ¿verdad?, alcaldías y empresas privadas a la instalación precisamente de este tipo de modalidades para la prestación del servicio a las mujeres cuando van a tener el bebé, ¿sí? Sí, correcto. Y desde antes entiendo, ¿no? Sí. Que hay la ley, bueno, pero eso ya es una cobertura de la ley. Pero lo importante es que desde el año pasado ya se comenzó a implementar con las instituciones autónomas. Hoy en marzo entra en vigencia como materia obligatoria para las alcaldías y para las empresas privadas. Por eso es bien importante esta conversación, este programa lo que busca es recrear esa información para que usted esté enterado precisamente de este tema. Voy a hacer una pausa y seguimos hablando del mismo. 7:17, gracias por estar con nosotros.